Vas a viajar en avión y no tenés muy claro a qué se considera equipaje de mano ni qué tenés permitido llevar dentro de él. Mirá este video y no te lleves sorpresas al llegar al aeropuerto. Si es tu primera vez acá y buscas información, trucos y consejos para planear tus viajes con mayor facilidad, empezá ahora por suscribirte y activar la campanita para no perderte de nada. Se considera equipaje de mano el equipaje que se transporta en la cabina del avión. O sea, es la mochila, bolso o maleta pequeña que va siempre contigo durante el viaje. Llevarlo contigo durante el vuelo tiene varias ventajas. Eliminás la posibilidad de pérdida y podés acceder a ella en cualquier momento si necesitas sacar algo durante el viaje, además de poder transportar algunas pertenencias que sean algo frágiles o delicadas. Para garantizar la seguridad dentro de los aeropuertos y de los aviones, existen unas normas de equipaje de mano, más o menos estrictas, según el aeropuerto y la compañía aérea. Por una parte están establecidas algunas normas de dimensiones y peso del equipaje de mano, que varían de una compañía a otra, pero que generalmente se aproximan a 55 por 40 por 20 centímetros y 10 kilogramos de peso. Te sugiero que antes de tu viaje consultes las medidas exactas de equipaje de mano que acepta la aerolínea que hayas elegido. Si aún no lo hiciste, suscríbete ahora para no perderte los próximos videos con información útil como esta. Y acordate que sos quien le da sentido a este canal. Por otro lado, hay reglamentaciones de seguridad establecidas por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, que también limitan el contenido de tu equipaje de mano. A continuación, te voy a indicar algunos detalles por categoría a tener en cuenta antes de armar tu equipaje de mano. Casi no hay restricciones en cuanto a la ropa, pero sí te voy a dar unos tips para aprovechar el espacio. Llevar ropas de telas delgadas y fáciles de combinar entre sí. Evita llevar zapatos de taco, botas, abrigos abultados o cosas que ocupen demasiado espacio. Si son cosas muy necesarias, mejor llevarlas puestas durante el vuelo. Si viajás a algún lugar donde pensás comprar ropa, te conviene llevar alguna que otra ropa vieja o que no te importe deshacerte de ella, para usarla y luego dejarla allí. Se acepta como equipaje de mano siempre y cuando no tenga punta de metal, si no deberás despacharlo. Por eso te recomiendo llevar uno muy chiquito para meter dentro de la ropa, o si no directamente, comprarte uno en tu destino. Se permite transportar teléfono móvil, ordenador portátil, reproductor de música, consola portátil de videojuegos, tablet, cámara y equipo complementario, secador y plancha de pelo, máquina de afeitar eléctrica, entre otros. Te aconsejo que todos los dispositivos electrónicos que lleves en tu equipaje de mano los pongas juntos y con fácil acceso, ya que en la mayoría de los controles de seguridad de los aeropuertos te piden que los pongas en una bandeja independiente. Ten en cuenta que en Estados Unidos y el Reino Unido no permiten llevar en el equipaje de mano dispositivos electrónicos de mayor tamaño que un teléfono móvil. No tienen restricciones de seguridad, pero como pesan, asegúrate de no pasarte de los kilos permitidos. Yo evito pasarme de kilos llevando un ebook o libro electrónico, donde puedo cargar miles de libros con un peso de pocos gramos. En la descripción te dejo un link a alguno de los que más me gustan, por si te interesa comprarte uno. Que el envase no supere los 100 mililitros. También está prohibido transportar más de 10 envases de 100 mililitros, es decir, que en su conjunto superen el litro. Además tienen que ir guardados en una bolsa transparente con cierre, para poder mostrarlos en el control de seguridad del aeropuerto. Los medicamentos son permitidos, incluso si son líquidos y superan la cantidad de 100 mililitros. Para transportarlos tienen que estar en su envase original y debes llevar la receta médica o prescripción por si te la piden durante el control de seguridad. También te conviene ponerlos dentro de una bolsa de plástico transparente con cierre. Cochecitos, silla para bebés, etc. Si bien no tienen tantas restricciones en términos de seguridad, sí pueden tener variaciones según la compañía aérea. Algunas permiten su transporte de forma gratuita y en cabina, otras lo incluyen como equipaje especial y hay que facturarlo con costo o sin él. En este caso, también te recomiendo consultar con la aerolínea con la que vas a viajar. En la descripción también te dejo el link a un cochecito y a una mochila portabebés que usamos para transportar a mi bebé y nos ha significado un antes y un después en términos de comodidad y practicidad durante los viajes.
En cuanto a los alimentos, tendremos que tener en cuenta sobre todo la normativa de los países de origen y destino. Como norma general, se prohíbe el transporte de productos de origen animal, cárnicos, lácteos, etc. Así que informate bien si por alguna razón necesitas llevar algún tipo de alimento que pueda hacerte decomisado. No tiene restricción. Cualquier alimento, bebida o producto comprado una vez pasado el control de seguridad, en la sección exenta de impuestos del aeropuerto. Igual te aconsejo guardar el ticket de compra hasta que salgas del aeropuerto. Y para acceder a más información útil para tus viajes, suscríbete ahora para no perderte lo que está por venir. Y no te vayas sin comentar, darle me gusta y compartirlo, que es la forma más fácil de apoyarme para seguir creando contenido. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el camino.